Hola, soy Gil Estefano Rodríguez Rivera y voy a hablar sobre el magnetismo y la terapia alternativa con imanes. En el mundo se ofrecen muchos tratamientos posibles para mitigar el sufrimiento humano, desde opciones con una confiabilidad comprobada y tratamientos experimentales con un buen fundamento teórico detrás hasta terapias con sustento y resultados cuestionables. La terapia que se discutirá se llamará en adelante terapia alternativa con imanes y se ha de entender como un tratamiento que consiste en pasar por el cuerpo diferentes imanes para, supuestamente, detectar anomalías o problemas en el organismo. Una vez detectados los fallos o las debilidades, el especialista coloca durante 15 o 20 minutos uno o varios imanes sobre la zona dañada para corregir la anomalía y restaurar la buena salud de esa zona concreta. Los campos magnéticos biológicos tienen su origen en corrientes eléctricas que circulan en algunas células, como en el sistema nervioso o en el corazón, o en materiales magnéticos acumulados en ciertos órganos, como el hígado y los pulmones. Los campos magnéticos producidos por el cuerpo humano y por otros seres son extremadamente tenues. Para darse una idea, los campos más intensos producidos por un ser vivo son, como mucho, 10.000 veces menos intensos que los de un imán de refri. En este caso, se propone un breve experimento mental para determinar el valor que puede alcanzar la fuerza en una parte del cuerpo provocada por un imán de refrigerador. Esto con la finalidad de determinar si la terapia alternativa con imanes tiene un buen sustento teórico o si tiene fundamentos cuestionables. Dado un imán plano, es posible calcular la magnitud de la fuerza magnética provocada por el magneto sobre otro idéntico alineado y paralelo al primero. La fuerza magnética entre las dos placas de área A alineadas y paralelas se calcula como B es la intensidad del campo magnético entre ambas placas y μ0 es una constante. A partir de esa ecuación, suponiendo un imán de 1 cm² de área, como la intensidad del campo del imán es mayor a la de cualquiera de las partes del cuerpo, se tiene que la fuerza que el imán ejerce en una de las partes del cuerpo es menor a 4 por 10 a la menos 9 newtons. Para darse una idea, la fuerza sobre un electrón en un átomo de hidrógeno es del orden de 8.2 por 10 a la menos 8 newtons y el peso de un smartphone es del orden de 1 newton. Con eso en mente, las fuerzas que hay entre una parte del cuerpo y un imán son como máximo de un veinteavo de las que experimenta un electrón en un núcleo de hidrógeno, o por otra parte, del orden de una milésima, de la milésima parte del peso de un celular. La razón por la que nos referimos a un máximo es, sobre todo, porque en este experimento el campo del imán interactúa con la piel del individuo en vez de con sus entrañas. Los resultados no hacen sino dejar la terapia alternativa con imanes como una terapia con sustento cuestionable. Para concluir, retomemos la tesis de Karl Popper. Toda buena teoría científica debería implicar una manera potencial para refutarla. Para Popper, contrastar una teoría significa intentar refutarla mediante un contraejemplo. Si no es posible refutarla, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente, pero no verificada. Es decir, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada. En la medicina occidental se asume el método científico para realizar sus investigaciones. Este método ayuda con su cometido de encontrar leyes, hechos comunes, generales, claramente extrapolables. Por ello, desconfiamos de la anécdota, el relato o el testimonio, que es muy usado en la medicina tradicional. El fondo teórico de las medicinas alternativas es muy distinto al que acepta la ciencia. Si suponemos todo lo anterior, debemos inferir que las medicinas alternativas no son compatibles con el pensamiento científico. La línea de la medicina occidental y la de las terapias alternativas no se cruzan, pertenecen a paradigmas distintos, al menos en un marco filosófico. Las terapias alternativas no pueden tener consecuencias mesurables en un entorno científico. Pero no solo eso, tampoco pueden tener un fundamento basado en la ciencia. O sea, si algo no permite una crítica científica en sus resultados, tampoco debe de tomar conceptos científicos para fundamentarse. Así, se tiene un fundamento lógico que refuerza la conclusión del experimento que hicimos. Independientemente del resultado, si los efectos de una práctica obedecen a un régimen distinto al del paradigma científico, entonces, sin importar su fundamento, el acto no pertenece a las ciencias duras.